KET Plus, generando soluciones eléctricas. También se encuentra en Mixco, kilómetro 18, carretera interamericana, con amplio parqueo. Sala de ventas con personal altamente calificado, atendiendo a tus necesidades. Contamos con servicio técnico profesional para integración de tableros industriales, automatización y soluciones eléctricas a tu medida. Te esperamos. KET Plus Mixco. En KET Plus, generamos soluciones eléctricas en la industria hotelera, en la agricultura, en la construcción, en la industria textil, en la industria alimenticia, en los hospitales. KET Plus. En toda aplicación eléctrica industrial tenemos la solución para ti. Llámanos al 2204-9494. Seguridad. En KET Plus cuentas con equipos de control eléctrico confiable. Protección. En KET Plus te brindamos protección contra sobrecorrientes que dañan equipos eléctricos. Ahorro. KET Plus te garantiza menos consumos de energía eléctrica en la industria. En KET Plus generamos soluciones eléctricas para ti. Llámanos al 2204-9494. Incrementa el rendimiento de tu motor y protégelo con variadores de frecuencia Powtran. Mejoran la productividad y reducen costos de energía integralmente. Una solución de acuerdo a tu necesidad en sistemas de presión constantes, sistemas de riego, industria textil y más. Y a diferencia de otros, cuentan con una programación fácil y práctica. KET Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca Powtran. ¿Equipos dañados por tormentas eléctricas o sobrevoltajes? Actualmente los picos de voltaje son los responsables de daños a los equipos eléctricos en un 75%. Prevenga estos daños con supresores de transientes ProSurge. Cuentan con certificación de alta gama a un precio competitivo. KET Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca ProSurge. Irene, gracias por estar con nosotros y poder tener esta oportunidad de poder compartir algunos conocimientos en relación al tema variadores de frecuencia. Como bien lo decía Germán, pues ya tenemos algunos años de estar en este ramo y la verdad es que ha sido bastante aleccionador, apasionante. Creo que hay algunos jóvenes por aquí que están presentes de parte del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP. Está con nosotros también el ingeniero Escalante. Bienvenido, ingeniero. A todos los que están presentes, a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en este webinar. Esperamos pues que sea para ustedes pues productivo, ¿verdad? Y bueno, vamos a iniciar de inmediato sin más preámbulo y aprovechar el tiempo. Muy bien, el tema que nos compete entonces es el de variadores de frecuencia. Vamos a hablar de principios básicos y aplicaciones, ¿sí? Bueno, no sin antes también mencionar que, como bien lo decía Germán también en su intervención, ya tenemos más de 30 años de estar en la industria en Guatemala y pues de alguna forma nos hemos caracterizado, pienso que así es, como una empresa que está comprometida con la calidad de los productos y servicios para la satisfacción de nuestros clientes. Trabajamos todo el ramo eléctrico industrial de baja tensión, la parte de equipos de automatización, controles, variadores de frecuencia, supresores de transientes, contactores, interruptores termomagnéticos, entre otras líneas, bancos de capacitores, y representamos algunas marcas en el mercado nacional, a ProSurge, en la parte de supresión, Chint, control y automatización, también Powtran, arrancadores suaves y variadores de frecuencia, Pilot en la parte de medición y Clemson para instrumentación y borneras, ¿no? Hablemos un poquito de la marca
porque creo que es importante también entender que como representantes y con la confiabilidad que hemos tenido, pues nosotros hemos representado bastante, diría yo, bien la marca con presencia a nivel nacional. Afortunadamente, Potran ha sido una empresa muy abierta y directa en cuanto a la respuesta en la prestación de los servicios y productos que trabajamos, ¿no? Ellos están desde 1994 en el mercado, casi que tenemos el mismo tiempo, poquito más, ¿no? De trabajar y han abierto pues sus operaciones a nivel mundial y tienen presencia prácticamente en todos los continentes, sobre todo en Guatemala, donde nosotros representamos la marca. Bueno, la agenda para el día de hoy, y la vamos a puntualizar de esta manera: conceptos y definiciones. Vamos a hablar un poquito acerca de principios básicos de operación de los variadores, el principio de funcionamiento, cómo seleccionar adecuadamente un equipo. Bueno, y esto va de la mano también con la solicitud para este día, que va enfocado al tema de sistemas para bombeo sumergible. Y bueno, si el tiempo nos da un poquito más, ¿no? Podemos también trabajar y tratar un poquito acerca del tema también de sistemas de bombeo fotovoltaico y sistemas de presión constante, aunque es un poquito extenso, ¿no? Es un poquito extenso poder trabajar todos los temas, pero nos vamos a enfocar básicamente a esto, y tal vez no lo incluye aquí la agenda, pero está contenido, y es cómo parametrizar correctamente el variador. Bien, hablemos entonces acerca de los variadores de frecuencia. Los variadores de frecuencia, bueno, el término, ¿no? Drive, inversor, variador, convertidor, se asemeja al mismo principio. Y esto surge como, bueno, de hecho la palabra inversor, ¿no? Denota pues un cambio, ¿no? Una etapa, digamos, de inversión que se produce dentro del equipo como tal. Pues el equipo trabaja, y por eso mismo lo dice, ¿no? Convertidor, porque la corriente directa, o más bien dicho, perdón, la corriente alterna de entrada, la convierte en directa y de vuelta en alterna para poder modificar la velocidad del motor. El principio básico de operación de un variador de frecuencia es modular la frecuencia y el voltaje de salida simultáneamente para poder proveer un control en la velocidad directamente del motor, ¿verdad? Entonces, esa es la función básica. Esto es lo que pretende un variador, ¿verdad? Y bueno, como una definición, pues es un dispositivo, un sistema de control de velocidad que está diseñado específicamente para motores de inducción de corriente alterna. Ese es el principio, ¿no? El control de la velocidad de motores de inducción de corriente alterna. Ahí a través de esto, pues modifica, decía, la velocidad a través de la modulación de voltaje y frecuencia constantes, ¿verdad? Esto es muy importante. Veamos algunas ventajas en el uso de los variadores de frecuencia. Cabalmente, como Germán lo decía anteriormente también, pues los variadores no son nuevos en el mercado. Ya con el avance de la tecnología y el descubrimiento, ¿no? de los principios del uso de la corriente directa y la electrónica a principios de los 60s, pues impulsaron que en este caso pues se diera un boom, ¿no? en la parte de evolución de los dispositivos electrónicos, y por ende pues ya se empezaron a hacer algunas experimentaciones con dispositivos de potencia, y bueno, de hecho eso pues produjo, ¿no? que se diera el avance en los variadores de velocidad a través de dispositivos electrónicos como las compuertas lógicas, IGBTs, entre otros rectificadores, ¿no? Bueno, y eso pues hoy en día se ha aprovechado porque aquí tenemos algunas ventajas que, a diferencia de los sistemas convencionales de accionamiento para motores, el variador nos da. Y en estos casos, pues vemos que nos permite tener arranques suaves, progresivos, sin saltos. Es decir, podemos tomar el motor y poder operarlo desde cero a su
velocidad máxima, sin ningún salto o golpe en la corriente de inserción, ¿verdad? Nosotros sabemos que de por sí un motor de inducción en el arranque pues produce un alto torque, ¿no? Y eso, producto de eso, pues tenemos una corriente alta de arranque. Pero en el caso de un variador, tenemos un arranque muy suave, ¿no? Es una ventaja. También controla la aceleración y el frenado progresivo, es decir, tiene en control directamente el motor. Y bueno, no, algo que no mencioné y que sí es importantísimo, y lo vamos a ver más adelante, es que entre variador y motor hay un matrimonio, ¿no? Lo voy a decir así. Porque el variador está diseñado para controlar motores eléctricos, ¿verdad? Esa es la función básica de un variador de frecuencia. Controlar la velocidad directamente de un motor de inducción y no para otros usos, ¿verdad? Específicamente para eso. Y claro está, bueno, y lo voy a ya desde ya a direccionarlo, porque los variadores están diseñados para controlar motores trifásicos, ¿sí? Hay algunos modelos por ahí, yo recuerdo que en alguna ocasión vi algunos modelos de variadores que podían controlar algunas aplicaciones de motores monofásicos, pero bajo ciertas consideraciones, puesto que los motores monofásicos requieren de un desfase, ¿no? De un desfase en sus bobinas. Y esto no se logra si el motor tiene un arranque progresivo en rampa, ¿no? Puesto que necesita ese desfase para un alto torque. Entonces, de arranque. Entonces, en estos casos, los dispositivos internos que accionan los motores monofásicos, como los interruptores centrífugos, pues no permitirían esto, ¿verdad? Puesto que estos mecanismos y algunos capacitores de arranque requieren, ¿no? De tener por lo menos un 75% de la velocidad de régimen para desconectarse. Y en estos casos, pues es muy complicado. Y sobre todo porque naturalmente el motor trifásico, por su desfase, pues tiene un par de arranque muy bueno, ¿no? Entonces, en estos casos, hablamos de las ventajas. Limita la corriente de arranque, ¿verdad? Ya lo decíamos anteriormente. Permite el control de rampas de aceleración y desaceleración regulables en el tiempo. Esto, pues, es prácticamente una ventaja, sobre todo en aplicaciones, y ya lo vamos a hablar más adelante en el caso de los motores sumergibles. Consigue un ahorro de energía cuando el motor funciona parcialmente cargado con acción directa sobre el factor de potencia. Es decir, al modular la velocidad del motor, y si el proceso no lo permite, pues proporcionalmente y de forma matemática también, se puede reducir el consumo de potencia y de energía, ¿verdad? Dependiendo de si la aplicación lo permite o no. Y también una acción directa sobre el factor de potencia, porque lo mejora. El variador no tiene ningún elemento móvil ni contactos, ¿verdad? Internamente, pues todo es estado sólido, tarjetas, un equipo electrónico. Y por lo tanto, y por ende, pues también, aunque es un equipo a nivel industrial, pues sí tiene ciertas consideraciones en cuanto a la protección que requiere, puesto que es un equipo electrónico sensible, ¿no? La conexión del cableo es bastante sencilla, ¿verdad? Entonces, en estos casos, pues, tenemos esa ventaja que no requiere de una amplia experiencia en su conexión. Entrada, salida y parametrización, posiblemente algunas señales de conexión y desconexión remotas, ¿verdad? Puede detectar y controlar falta de fase a la entrada y salida del equipo. Es decir, el variador incorpora no solamente control, monitoreo al motor, sino también protección. Entonces, también podemos estar seguros de que nuestro variador directamente puede proteger al motor, ¿verdad? Es decir, bajo su principio de operación y funcionamiento, él puede detectar la falla, puede disparar. En muchos casos se da, ¿no? De que, y bueno, esta fue una de las sugerencias que nos hicieron, si podíamos hablar un poquito acerca de algunas fallas que se dan. Y bueno, aprovechando, ¿no? A veces el variador se dispara por X o Y razón, pero muchas veces asumimos de que hay un problema en el variador. Y en realidad el variador solo está alarmando y está mostrando de que hay un problema. Y hay que determinar cuál es la causa, ¿verdad? Entonces, en realidad el variador es el que está proveyendo, ¿no? El monitoreo como tal. Se puede controlar directamente con un autómata, microprocesador, de forma remota, local,
a través de comunicaciones. Es muy versátil, estos equipos son muy versátiles para utilizarlos. Se obtiene un excelente rendimiento en la operación del motor y sobre todo, bien lo decía, en el ahorro de energía, porque el variador de por sí puede proveerle al motor la energía, la potencia que él requiera y muchas veces sin necesidad de sacrificar el suministro, ¿verdad? Es decir, él puede regular incluso el voltaje, la tensión de alimentación al motor, a pesar de que posiblemente hayan variantes en la entrada, ¿verdad? Y bueno, entre otras cosas también, pues podemos verificar variables, tensión, frecuencia, revoluciones, es decir, es un equipo que nos apoya también al monitoreo. Muy bien, los variadores de frecuencia también son llamados variadores de velocidad, ¿verdad? Esto ya lo decíamos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque, bueno, tenemos la frecuencia de la red, ahí tenemos un generador eléctrico, ¿verdad? Que está enviando una onda senoidal hacia la red, 60 Hz aquí para nuestro país y para el continente en algunos países, ¿no? Y esa frecuencia que llega directamente al variador es inyectada, voltaje, frecuencia que llegan al motor, al variador, es regulada, es modulada. Es decir, internamente el variador hace un proceso de cambio, un proceso de regulación, de modulación. Ya vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo el variador opera, cómo hace esos cambios, ¿verdad? Porque aquí básicamente estamos tomando una frecuencia y voltaje de la red nominales y a través de este dispositivo, ustedes pueden ver ahí, el motor pues ya se puede regular de forma muy dinámica, ¿no? ¿Y por qué la necesidad en el uso de los variadores? Puesto que ya hoy en día necesitamos pues mucho control de procesos, ¿verdad? Hay líneas de producción, la demanda actual en la industria requiere y exige que los procesos sean más rápidos, en más corto tiempo, y de alguna forma, pues, los dispositivos antiguos, mecánicos, electromecánicos, pues, no proveían del todo esta facilidad, y sobre todo porque también se requiere en algunos procesos de posicionamiento, y muchas cosas que de por sí requieren de un proceso o una función más exigente y por ende pues tenemos ahí los variadores a entrar a la batalla, ¿no? Ahí vemos algunos procesos que son tan comunes hoy en día en la industria. Aquí vemos a una embotelladora, ¿verdad? Es un proceso embotellado de empaque, entre otros, ¿no? Muy bien. Vemos acá un esquema muy sencillo, ¿no? De lo que internamente tiene un variador en la parte de potencia. Vamos entonces rápidamente a hablar un poco en detalle de cómo el variador opera, cuál es el principio de funcionamiento. Nosotros tenemos aquí en la entrada de la alimentación un voltaje y frecuencia nominales que ingresan directamente a la parte de rectificación. La primera etapa de un variador de frecuencia es la etapa de rectificación. Aquí lo que tenemos es una conversión de corriente directa, perdón, de corriente alterna a corriente pulsante continua, ¿no? No es directa totalmente. A través de los rectificadores, pues se recorta medio ciclo de la onda y, bueno, entra directamente a una etapa de rectificación, de filtrado, perdón, y a través de un mecanismo de precarga, porque aquí tenemos un filtrado a través de capacitores, se inyecta tensión reducida a ellos para alimentarlos y luego, pues, tener ya un voltaje de corriente directa puro, filtrado directamente hacia los transistores de salida, que, bueno, estos son los que hacen la magia, ¿no? Los IGBT son transistores lógicos, son de compuerta aislada y lo que tienen es un disparador. Y los disparadores en este caso, pues, a través de un control de una tarjeta que tiene ya un algoritmo predeterminado, inyecta pues señales pulsantes a las compuertas, los IGBTs, y estos pues van modulando tanto en voltaje como en frecuencia y desfase
la salida hacia el motor, ¿verdad? Bueno, aquí podemos ver en esta gráfica la etapa 1 de conversión. Aquí vemos cómo entra la onda senoidal. En este caso, pues, hay una, y aprovecho, ¿no? Para adelantar algo, y es que nos preguntan muchas veces, bueno, ¿y el variador puede operar con corriente trifásica y con corriente monofásica? De hecho, al alimentar el rectificador, pulsos, pues hay una diferencia aquí de potencial, tanto de forma trifásica como de forma monofásica o dos hilos, ¿no? Es decir, aquí podemos nosotros alimentar tanto de forma trifásica o monofásica el variador indistintamente, puesto que el rectificador hará su función. Pero entendamos algo, al alimentar únicamente en dos fases y no como ha sido el diseño de fábrica, pues vamos a tener que sacrificar cierta cantidad de potencia en el rectificador porque ya no tenemos un dispositivo operando, ¿verdad? Ya una parte del rectificador no opera, entonces restringimos la corriente que pasa a través del puente, ¿verdad? Esa es la limitante. Ya lo vamos a hablar también más adelante. Entonces tenemos aquí a la salida del rectificador, pues una corriente pulsante, ¿no? Que entra e ingresa directamente a la parte de filtrado. Ya en la parte de filtrado, a través de un capacitor o capacitores y algunas resistencias de precarga para inyectar tensión reducida a los capacitores y tener esa precarga, pues ya tenemos un filtrado perfecto de la corriente pulsante a corriente directa, ¿verdad? Entonces, aquí ya hacemos la primera etapa de conversión. Aquí se cumple el primer principio de conversión, ¿verdad? Ahora tenemos la siguiente etapa, que es una segunda conversión. Tenemos la etapa de corriente directa, que entra directamente a las compuertas lógicas, a los IGBTs, ¿verdad? Y estos pues hacen su función de generar pues una onda que es por modulación de ancho de pulsos. Aquí podemos observar cómo el variador genera o simula, vamos a decirlo así, la onda senoidal a través del recorte de ella y pulsante, ¿no? O sea, lo que hace acá es generar pulsos dependiendo de la cantidad de la salida, ¿no? De pulsos que tenga la salida en un ancho de banda. Y ese ancho de banda, pues proporcionalmente en valor de tensión y duración, pues va generando y simulando la onda senoidal, ¿verdad? Esto pues con la finalidad de poder mantener siempre, el par del motor a la salida a través de la modulación del voltaje, ¿verdad? Porque recordemos que al modular la tensión, pues también de por sí, pues estamos modulando también la inyección de energía, de potencia hacia el motor. Bueno, aquí ya lo tenemos un poco más en detalle, gráficamente, ¿verdad? La generación de la tensión de salida se obtiene por ese corte de la tensión rectificada, ¿verdad? Y mediante los impulsos, es decir, el ancho, ¿verdad? Se va modulando la forma de corriente instantánea. También la frecuencia de modulación o el chopeado que se aplica, pues está comprometida porque sí tiene que ser lo suficientemente elevada, ¿verdad? Para que se reduzca un rizado de corriente y sobre todo el ruido acústico en el motor. Al generar este tipo de pulsaciones, se genera un ruido perceptible en el motor, ¿verdad? Y esto pues debe permitir también que no sean afectadas las partes internas del mismo variador que lo están generando, ¿verdad? Entonces, ya de por sí el variador tiene ese algoritmo internamente para poder hacer esa regulación, ¿verdad? Entonces, a través del ancho de pulso se va modulando la frecuencia. Es decir, mientras más ancho sea el pulso, vamos a tener menor cantidad de frecuencia. Mientras más cortos sean los pulsos, vamos a tener mayor cantidad de frecuencia. Aquí en esta gráfica vemos también la variación del par del motor y la tensión en función de la frecuencia, ¿verdad? Esto es muy importante entre los conceptos que generalmente se manejan en la operación de un variador, pues tenemos el voltaje,
la frecuencia, las revoluciones, la corriente, el par del motor, ¿verdad? Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque recordemos que el variador está diseñado para operar motores de corriente, de inducción de corriente alterna, y todos los motores, pues en su placa de datos tienen una frecuencia de operación base. Y bueno, en este caso, esa frecuencia se tiene que mantener constante, lineal, ¿no? Es decir, si en este caso, en la relación que estamos inyectando al motor, estamos enviando 60 Hz, linealmente nosotros tenemos que mantener también la proporción de voltaje. El variador no puede generar mayor voltaje del que está recibiendo la entrada, bajo ciertas condiciones. Es decir, la tensión que entra es la tensión de salida proporcional. Él la puede modular, sí, pero no puede dar más de lo que está entrando. La frecuencia sí la puede regular, tanto en un valor mínimo como máximo, y puede superar el valor de frecuencia nominal. De hecho, los variadores están diseñados para trabajar en rangos de 0 a 400 Hz de salida, ¿verdad? Entonces, en estos casos, la frecuencia puede ser alterada, es decir, puede ser modificada, pero el detalle es que el motor está diseñado para una frecuencia máxima. Entonces, para estos casos, el par del motor ya no se puede mantener constante porque si sobrepasamos esa frecuencia base, existe una saturación magnética, ¿verdad? O sea, como en este caso la inductancia, ¿no? Aumenta con la frecuencia internamente en el motor, pues también vamos a aumentar la frecuencia y eso va a reducir la intensidad y menos par. O sea, lo que vamos a tener aquí es que el motor va a tener menos par y en este caso, pues, no vamos a tener la potencia requerida que deseamos, ¿verdad? Eso sí, la cantidad o la velocidad del eje, las revoluciones por minuto, obviamente van a aumentar porque hay una relación directa entre la frecuencia y las revoluciones por minuto, ¿verdad? Es decir, es proporcional. Vamos a ver más adelante ahí en una formulita para interpretar este concepto, ¿verdad? La tensión, pues como repito, se va a mantener siempre constante. Entonces, en estos casos, sí es posible modular la frecuencia de 0 al máximo que el motor tiene en placa, pero fuera de ese rango, pues ya sabemos, ¿verdad? Se va a saturar, va a tener menos par y por ende, pues pérdidas de potencia. Como en estos casos, hablamos de que el variador trabaja directamente con el motor, ¿verdad? Entonces, también es importante entender cómo funciona un motor, ¿verdad? Y eso es clave, pues, ¿verdad? Entonces, básicamente el motor trabaja por un principio de inducción magnética. Es decir, al inyectarle una tensión a una bobina, la bobina genera un campo magnético, ¿verdad? Eso es claro. Es decir, al atravesar la corriente eléctrica un hilo de cobre, sabemos nosotros que alrededor del hilo del conductor se genera una inducción, un campo magnético, eso es natural, ¿no? Entonces, aprovechando ese principio, pues, ingenieros científicos se dedicaron a diseñar entonces el motor eléctrico. Tal vez no es la charla del día de hoy, ¿verdad? Pero hablemos en principio entonces de que el motor trabaja por inducción. Entonces, dentro del motor, aquí podemos verlo, ¿no? Dentro del motor, pues tenemos algunos devanados, polos del motor en este caso, ¿verdad? Que están opuestos. Y esto pues para operar bajo el principio de atracción y repulsión dentro del mismo. Al inyectarle corriente eléctrica a un motor internamente, genera un campo magnético rotatorio en su interior. Es decir, algunas bobinas empujan, otras atraen, y eso va a depender de cómo fluctúe o varíe la frecuencia eléctrica. Porque recordemos que aquí estamos operando prácticamente un cambio de ciclaje, ¿verdad? Entonces, aquí a esa misma velocidad, pues el motor internamente va a generar ese campo magnético. Entonces, internamente ya el diseño del mismo rotor dentro del motor, y aquí
Tal vez nos vamos a adelantar un poquito para ver las partes internas del motor, ¿verdad? Aquí tenemos los devanados y aquí tenemos internamente el rotor, ¿verdad? Entonces, estos devanados, estos hilos de cobre que están arrollados dentro del motor, ¿verdad?, ya dispuestos de una forma específica, generan ese campo magnético y entran directamente al rotor haciendo una fuerza de empuje, ¿verdad? Entonces, ahí hay un cambio entre potencia, energía eléctrica a potencia, energía mecánica, ¿verdad? Y bueno, esto, repito, por principio de inducción. Y aquí vemos entonces que al inducirle corriente eléctrica al motor, pues por ese mismo principio hay una rotación en el eje, ¿verdad? Bueno, hay algo muy valioso e importante que entender también para el caso del uso en los variadores de frecuencia y los motores, que debemos de conocer las características propias del motor. Y, bueno, dicho sea de paso y de por sí, lo quiero comentar, una de las, diría yo, etapas en la parametrización correcta de un variador, pues está la parte del ingreso de los datos del motor. El variador de por sí trae ya predeterminados valores, pero las aplicaciones varían, el diseño y los motores varían. Entonces, en estos casos es importante que nos detengamos a observar las características propias del motor con el que el variador va a operar. Y bueno, dentro de estas características tenemos la potencia nominal, en caballos de potencia o kilovatios, ¿verdad? La frecuencia, en ciclos por segundo, hertz, la velocidad en revoluciones por minuto en el eje, la temperatura de operación por temas de protección, la corriente nominal dependiendo de la configuración, la tensión de operación, eso también es importante, ¿verdad? Aquí en la plaquita pues vemos en este ejemplo, ¿verdad?, que tenemos la disposición de un motor. Este es un motor premium, una marca comercial. Tenemos aquí los voltajes de operación, los diferentes tipos de configuración de conexión, la frecuencia, 50, 60, la potencia en kilovatios, está expresada aquí en kilovatios, ¿verdad? Y aquí abajo en HPs, ¿verdad? 3 HPs, 2.2 kilovatios, revoluciones por minuto, aquí las tenemos, ¿verdad? Las corrientes de operación, dependiendo de los niveles de tensión, pues, que vayamos a operar. El factor de potencia relacionado a eso, ¿verdad? La eficiencia misma del equipo, ¿verdad? Bueno, y el factor de potencia de operación, la clase de aislamiento la tenemos allí, ¿verdad? Y la configuración de las conexiones, entre otros. Hay otros datos importantes también aquí, el tipo del lubricante, a qué altitud va a trabajar, bajo qué certificaciones están. Bueno, hablemos específicamente de lo que nos compete y nos interesa. La parte de conexionado es valiosa también, ¿verdad? Porque en muchos casos, pues, se puede asumir que el motor también ya viene predeterminado con una configuración y no, ¿verdad? Ojo con esto. Bueno, entonces hablábamos de que internamente en el motor, pues, se genera una inducción magnética. Y este campo rotativo, magnético rotativo, es la que produce, pues, prácticamente un deslizamiento en la operación del eje, del rotor, ¿verdad? La fuerza magnética que se genera arrastra al eje y lo hace girar. Ahora, recordemos que hay un detalle muy importante, y es que hay una diferencia en cuanto a la velocidad de la frecuencia que ingresa eléctricamente hablando a los devanados y traducida en la parte mecánica, en el, digamos, campo magnético rotativo. Hay un deslizamiento que se da aquí. Nosotros en esta fórmula vemos que hay aquí una constante que es S, y ese es el deslizamiento. ¿Vieron qué significa el deslizamiento? Bueno, hablemos de la fórmula que tenemos acá. 120 por frecuencia dividido los polos del motor por 1 menos el deslizamiento. Bueno, sabemos nosotros que el motor, si pudiera convertir la frecuencia mecánica eléctrica y en frecuencia mecánica al 1 por 1, ¿verdad?
nosotros tendríamos aquí en esta tabla, ¿verdad?, la rotación síncrona por minuto. Aplicando esta fórmula, entonces, si nosotros tenemos acá, ¿no?, que tenemos la constante 120 por frecuencia, son 60 Hz, dividido los polos del motor, y los polos son 2, vamos a tener a 60 Hz 3.600 revoluciones. Si el motor es de 4 polos, 1.800. Si es de 6, 1.200. Si es de 8, 900. Y lo mismo si fuera a 50 Hz, ¿verdad? Aquí tenemos los valores. Esto es la rotación síncrona por minuto. Pero en el caso de los motores de inducción de corriente alterna, se da un fenómeno, y esto es necesario porque necesitamos esa fuerza de arrastre, de empuje, ¿verdad? Y ese es el deslizamiento. Entonces, para estos casos, ustedes pueden observar, y voy a retroceder acá, ¿no?, que si este motor, bueno, si yo preguntara, ¿no?, bueno, a 60 Hz, aquí la placa me indica que va a girar a 3.480 RPM. Bueno, quiere decir entonces que este motor no es síncrono, sino que es un motor asíncrono, ¿verdad? Así se le llama. Generalmente todos los motores de corriente alterna asíncronos son los comúnmente utilizados en aplicaciones industriales por tema de economía, ¿verdad? Por tema de costos, y sobre todo porque son motores robustos, ¿verdad? A diferencia, pues, del símil en el caso de los motores síncronos, que tienen, pues, un poco más de un costo elevado, ¿verdad?, en su adquisición. Pero en estos casos, vemos que el motor asíncrono tiene esta característica. Sí, tiene un deslizamiento, porque vean ustedes acá que las 3.480 RPM no coinciden con las 3.600. Bueno, aquí vamos a deducir que este motor es de 2 polos, ¿verdad? Entonces, si aplicáramos esta fórmula, ¿sí?, entonces, aplicando el factor de deslizamiento, pues vamos a observar cuál es entonces las revoluciones reales, ¿verdad?, las que el motor va a dar a 60 Hz, ¿verdad? Esto es necesario. Bueno, dentro de algunos elementos que se requieren para la operación del variador, y bueno, yo aquí puse algunos elementos periféricos, ¿verdad?, que son necesarios para la operación. Muchas veces nos hemos encontrado y topado con experiencias en donde el variador está montado sobre una superficie, sea cual sea, y bueno, solo está alimentado por un flipón y directamente al motor, ¿verdad? Bueno, podría ser válida esta especificación o diseño, pero recordemos, el variador es un equipo eminentemente electrónico. Es un equipo destinado para poder hacer una conversión a través del principio de potencia electrónica, ¿no? Entonces, aquí nosotros requerimos de dispositivos que puedan proteger también la operación del mismo variador. Y dentro de algunos accesorios recomendados para ello, pues tenemos la protección principal, la protección termomagnética y también térmica. Puede ser a través de un guardamotor regulable, ¿verdad? De hecho, aquí vemos nosotros, en este esquema tenemos un guarda, tenemos también un termomagnético y tenemos un interruptor de falla tierra. Cualquiera de estos es válido. En el caso del guardamotor, tenemos una ventaja, y es que la curva de disparo es más rápida que estos, ¿no? Y bueno, el más comúnmente utilizado es el guardamotor, aunque recordemos, para potencias grandes, pues ya no es técnica y económicamente viable, ¿verdad? Entonces, se utiliza y se acostumbra a utilizar un interruptor termomagnético. Acompañado a esto, pues, un supresor para evitar que las sobretensiones transitorias puedan afectar las tarjetas y los equipos de potencia, ¿no? En coordinación con un interruptor termomagnético es posible utilizar también fusibles ultrarrápidos, ¿verdad? Entonces, para estos casos, los fusibles ultrarrápidos cumplen la función de disparo instantáneo ante una eventualidad que puede ser un cortocircuito, una sobrecarga instantánea, ¿verdad? Y de hecho, pues la curva de disparo es rápida, ¿no? A diferencia de los demás dispositivos. Tenemos también acá en coordinación un contactor con un monitor de tensión. Generalmente se acostumbra a deshabilitar
la operación del variador, en algunos casos con la coordinación de un monitor de voltaje, para evitar que el motor siga operando con condiciones anómalas en el suministro. Pero el variador sigue energizado desde la red. Y esas fluctuaciones pueden afectar la operación misma del equipo. Entonces, para estos casos se recomienda utilizar un contactor de línea en coordinación con un monitor de tensión para seccionar la entrada del variador en sí. Es decir, deshabilitarlo para que cualquier disturbio, cualquier fluctuación crítica afecte la operación del mismo variador, ¿verdad? El monitor de voltaje detecta, ¿verdad? Aquí está detectando que hay un problema y manda a aperturar el contactor para evitar que el variador se dañe. Sobre todo porque, vamos a decirlo en estas palabras, bueno, el variador cuando está operando y pues no tiene este componente, está en línea, y en estos casos pues pueden haber cortes, pueden haber reconexiones, y el variador puede hacer que el motor lo detenga y la operación pare. Pero él siempre está en un estado de stand-by, ¿no? Está listo para arrancar, pero no está deshabilitado. Entonces puede hacer de que no estemos requiriendo la operación del motor y el variador siempre está energizado. Entonces no nos conviene, ¿verdad? Para estos casos, pues también es útil que si el motor va a detener su operación por periodos prolongados, es mejor deshabilitar el variador, ¿verdad? O sea, desenergizarlo. Tenemos también los reactores de entrada, que en estos casos pues son útiles para la cancelación de frecuencias armónicas que puedan venir desde la red y hacia la red. Ya también vamos a hablar un poco en detalle de esto. Los filtros de radiointerferencia e interferencia electromagnética, ¿verdad? Que son útiles también, puesto que los variadores pues, pueden en cierta forma generar ruidos. También internamente el variador puede ser conectado a una reactancia de DC, y esto para cancelar también frecuencias armónicas que se generan dentro del variador por la pulsación y la rectificación que hay dentro de las dos etapas. Para algunas aplicaciones el variador también puede ser útil para un frenado dinámico, es decir, detener la operación del motor en cortos periodos de tiempo, pero para ello se apoya bajo ciertas consideraciones en unidades de frenado y resistencias de absorción. Para la salida del motor podemos interconectar también filtros de salida para mitigar el ruido eléctrico que pueda llegar directamente al motor, y reactores de salida bajo ciertas consideraciones de distancia y diferencias, pulsaciones de sobretensiones que pueden afectar también al motor. Algunos efectos que tenemos en el uso de los variadores, pues lo mencionaba, producen la distorsión armónica de corriente sobre las líneas de entrada. Cuando hablamos del término distorsión armónica, quizás no estamos del todo familiarizados con el concepto, pero hablemos en estos casos de que la frecuencia o la distorsión armónica impacta directamente la cantidad de ciclos que se generan dentro de la onda senoidal. La onda senoidal pura, pues, tiene una frecuencia nominal, un ciclo nominal de 60 Hz, pero la pulsación y la rectificación que se da dentro del variador hace que esa forma de onda se distorsione y pues genere los famosos armónicos, ¿verdad? Que son múltiplos de la frecuencia fundamental, en este caso de 60 Hz, ¿verdad? Entonces, cuando observamos en un osciloscopio cómo se genera esa distorsión, vemos que tenemos múltiplos de la frecuencia fundamental. Tenemos múltiplos impares que pueden ser de 180 Hz, de 300 Hz, 720 Hz, dependiendo de cuál sea el orden del armónico. Así va a ser el múltiplo de esa frecuencia, y eso puede afectar los equipos que están interconectados si ya tienen una proporción considerable, ¿verdad? Si ya tienen un valor considerable. Porque los equipos eléctricos y electrónicos están diseñados de fábrica para trabajar con frecuencia fundamental a 60 Hz, no con otro tipo de frecuencia o distorsión que entre. Entonces ahí es donde los equipos se pueden ver afectados. Y de por sí, pues ahí está la solución, el uso de reactores y filtros para poder mitigar
estos efectos, ¿verdad? Puede producir el disparo de protecciones, bueno, esto por el resultado de las frecuencias armónicas, ¿verdad? También irradia interferencia de alta frecuencia en la salida del motor, ¿verdad? Ahí tenemos que regular y compensarlo. Vamos a hablar, sobre todo en aplicaciones de motores sumergibles, las frecuencias portadoras, ¿verdad? Porque adicional a la frecuencia y el voltaje que está llegando directamente al motor, también se acoplan otro tipo de frecuencias o ruidos producto de la misma distorsión, ¿verdad? Entonces, ya en ciertos casos, donde la distancia puede exceder alguna cantidad de metros, pues se recomienda el uso de reactores de salida. Se generan corrientes de fuga a tierra debido a la pulsación de ancho en la modulación de la frecuencia del mismo variador. Y por esa razón es que es imprescindible que en una conexión de un variador de frecuencia siempre haya un punto de interconexión a una puesta a tierra y que esté equipotencial, unificada, tanto del lado del motor como del lado del variador, blindaje de los cables, entre otros, ¿verdad? ¿Y por qué razón? Porque se pueden dar diferencia de potenciales entre los variadores y los motores que están operando, ¿verdad? Sobre todo corrientes de fuga que pueden ser nocivas para los operadores y para los usuarios. Si usted alguna vez ha conectado un variador y lo tiene aislado en contacto con el motor, y usted hace contacto directo con la superficie del variador y el motor, pueda que tenga una descarga, ¿verdad? Por esas corrientes de fuga que se producen. Por esa razón es que siempre, repito, imprescindible que el variador esté conectado a una puesta de tierra dedicada en conjunto con los demás elementos, ¿verdad? Blindajes, motor, carcasa, etcétera, ¿no? Y bueno, también puede haber alguna cierta emisión de radiofrecuencias y transmisión al aire y a los cables, ¿verdad? Y esto pues se reduce a través de los filtros de RFI. Algunas preguntas comunes, pues ya algunas hemos mencionado aquí y a veces nos consultan y nos dicen, ¿y los inversores producen las armónicas? Sí, bueno, precisamente por producto de la electrónica de potencia en su interior, pues en esa carga y descarga de capacitores, en la conversión y en los pulsos de salida, pues se generan las armónicas. Aquí vemos algunas gráficas en donde la onda senoidal está distorsionada, ¿verdad? Aquí esta es una señal de voltaje y vemos cómo sin el uso de un reactor, pues tenemos algunas muescas ahí, algunos cortes que se producen en la onda, ¿verdad? Y esto es producto precisamente del uso del mismo variador. También tenemos la corriente de un motor. Y bueno, aquí, pues de alguna forma, lo voy a decir así, ya ha sido ciertamente mitigado un poco el efecto con un reactor a la salida, ¿verdad? Porque obviamente, pues esto se ve más alterado originalmente con distorsión, ¿verdad? Y pues aquí tenemos este efecto también de un transitorio oscilante que puede ser producto posiblemente también de esas pulsaciones, ¿verdad? Y bueno, de hecho, esto viene directamente de las líneas de alimentación, pueden viajar hacia otros equipos, ¿verdad?